Sin más tiempo que perder, voy a dar paso a nuestro compañero de ideal, Antonio Pina, que nos va a presentar la Sociedad Espírita por la Unión. Muchas gracias. Pues buenas tardes, muchas gracias a todos los compañeros del Centro Espírita León Denis por el gran trabajo que habéis realizado en este evento y dejar unos minutos para explicar la nueva sociedad. Saludar también y un abrazo fuerte a Joao y agradecer a todos los internautas por vuestra paciencia para escucharme. Bien, soy Antonio Pina y estoy aquí en calidad de presidente de la Sociedad Espírita por la Unión, recientemente constituida el 30 de junio de este mismo año. Como presidente de dicha sociedad, vengo a apoyar las 10º jornadas Sonríe a la Vida, pues nuestro objetivo primordial es impulsar y divulgar la divulgación del movimiento espírita en España. Es por esta razón el poder explicar brevemente el proyecto que representa la SEU. La Sociedad Espírita por la Unión está formada única e íntegramente por personas, no por centros, asociaciones, instituciones o federación ninguna. Por lo tanto, no es una institución que venga a rivalizar, competir, disputar a otras federaciones o sociedades ya formadas, ya que no ostenta representación alguna de ningún centro ni asociación. Los objetivos principales de esta nueva institución son varios, pero detallo a continuación los más relevantes. Primero, impulsar la unión del espiritismo en España, ayudando a todas las instituciones y asociaciones de carácter nacional que así lo soliciten. Segundo, integrar a las personas que, perteneciendo o no a cualquier centro o asociación espírita, deseen estar actualizados sobre el movimiento espírita español o los avances en las investigaciones de carácter espiritual que se presenten de continuo. Tercero, recuperar y poner en valor el legado de los pioneros del espiritismo español del siglo XIX, como José María Fernández Colavida, Amalia Domingo Soler, Miguel Vives y Vives, Torres Olanot, Manuel Husó y Monzó, entre otros. Cuarto, abrir las puertas al encuentro, divulgación y conocimiento de la sociedad a todas las personas interesadas en el conocimiento espiritual y no único y exclusivamente espírita. Pues entendemos que el espiritismo como filosofía espiritualista de vanguardia debe servir en primer lugar a aquellos que buscan y no conocen la ciencia del espíritu, por lo que esto puede resultar beneficioso para las personas que buscan dar sentido a su vida. Para formar parte de SEU no es necesario estar en ningún centro o asociación de ningún tipo. Cualquier persona con interés de participar en el conocimiento y divulgación espiritual y espírita puede ser socio de pleno derecho sin restricción alguna, pues son personas a título particular los únicos socios que admite SEU. Tan solo es necesario dar los datos personales para ser incluidos en el fichero de socios. Y una vez solicitada su inscripción, se le enviará copia de los estatutos para que tenga conocimiento de las normas de la institución que, con arreglo a la legalidad vigente, debe respetar. También hemos de explicar que en SEU no existen cuotas para los socios ni ningún régimen económico alguno. Su participación en SEU es totalmente gratuita y voluntaria, teniendo la misma facilidad para incorporarse como para darse de baja. Todos los socios de SEU tienen derecho a participar de las asambleas mensuales que se realizarán por Internet, opinar y proponer mejoras sobre los fines que persiguen la institución. Además, tiene acceso a la página web de SEU, que bajo el nombre de Sociedad Espírita por la Unión encontrará los objetivos, contenidos, información sobre eventos próximos a celebrarse en la SEU, como estas jornadas, y los lugares de la geografía española, donde encontrará centros, instituciones y asociaciones que pueden ayudarle en cualquier consulta a título particular o personal.
Los socios también pueden, a través del correo habilitado Sociedad Espírita por la Unión @gmail.com, consultar, proponer y colaborar, si así lo desean, en el mejor funcionamiento de la institución o en las iniciativas de mejora que se propongan desde la Junta Directiva o durante las asambleas. Si tienes interés por estudiar en profundidad las leyes del Espíritu, si deseas tener una visión diferente de Jesús, si quieres conocer lo que dejó escrito el maestro Allan Kardec, si quieren saber cómo fue el movimiento español años atrás, si quieres encontrar tu paz interior y emocional, es posible que encuentres la información que necesitas. Te esperamos en esta iniciativa de nuevo cuño, libre, gratuita, sin exclusivismo ni adoctrinamiento de ningún tipo. Ahí tienen el correo electrónico donde apuntarse, Sociedad Espírita por la Unión. Y esta nueva sociedad estamos siempre para servir. Por lo tanto, muchas gracias a todos por su atención y la esperamos en SEO. Muchas gracias, Antonio. Un proyecto muy necesario e interesante. Buenas tardes a todos. Voy a hacer una pequeña lectura de armonización. He elegido un fragmento del libro de León Denis, Después de la muerte, del capítulo primero, La doctrina secreta de las religiones. Dice así: hemos llegado a un momento de la historia en el que las religiones caducas se hunden y se prepara una renovación filosófica y social. El progreso material e intelectual llama al progreso moral. Un mundo de aspiraciones se agita en la profundidad de las almas, haciendo esfuerzos para tomar forma y salir a la luz. Las dos grandes fuerzas, imperecederas como el espíritu humano, del cual son atributos el sentimiento y la razón, fuerzas que hasta el presente habían sido hostiles, perturbando a la sociedad con sus conflictos y sembrando por todas partes odio, confusión y discordia, tienden por fin a reconciliarse. La religión debe perder su carácter dogmático y sacerdotal para adquirir el científico. La ciencia saldrá de las profundidades materialistas para iluminarse con un rayo divino. Está próxima a surgir una doctrina idealista en sus tendencias, positiva y experimental en su método, apoyada en hechos innegables. Y sistemas en apariencia opuestos, filosofías contradictorias y enemigas, el espiritualismo y el naturalismo, entre otras, hallarán en ella un terreno de reconciliación. Síntesis poderosa, abrazará y enlazará todas las diversas concepciones del mundo y de la vida, rayos quebrados, fases diversas de la verdad. Será la resurrección, bajo una forma más completa y accesible a todos, de la doctrina secreta que la antigüedad conoció, el advenimiento de la religión natural que renacerá sencilla, sin cultos ni altares. Cada padre será sacerdote en su familia, enseñará y dará el ejemplo. La religión se manifestará en los actos, en el deseo ardiente del bien. El holocausto será el sacrificio de nuestras pasiones, el perfeccionamiento del espíritu humano. Tal será la religión superior, definitiva, universal, en cuyo seno se confundirán, como los ríos en el océano, todas las religiones pasajeras y contradictorias, causas demasiado frecuentes de divisiones y destrozos en la humanidad. Pues como veis, hila bastante con lo que acaba de hablar de la asociación que se ha creado, la verdad. Bueno, después de este esperanzador y bello fragmento de León Denis, cedo la palabra a Rosy para que haga la presentación de nuestro conferenciante de hoy. Adelante, Rosy, bienvenido yo.
Hola una vez más, Joan. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de estas jornadas de amor, que tenemos mucho amor para acoger a todos, tanto encarnados como desencarnados. Bueno, vamos a hablar un poquito de João, para quien no le conoce. João nació en 1961 en Portugal. Es coronel de infantería, paracaidista jubilado. Ha empezado a estudiar sistemáticamente la doctrina espiritista desde el 2004. Es conferenciante espiritista internacional e investigador en transcomunicación instrumental en las áreas específicas de voz e imagen anómalos, en cooperación con investigadores españoles. Participó en el 8º Congreso Espírita Mundial y en varios congresos internacionales. Es asociado de la Federación Espírita Portuguesa, Sociedad Española de Divulgadores Espíritas, SED, Asociación Cultural Espírita de Santarém, ACES, Asociación de Cultura Espírita de Alcobaça, ASEA, y del Centro Cultural Espírita de Alcobaça, CCA, y de la Asociación Espírita O Conforto de Bezerra de Menezes, Viseu, miembro fundador de la Sociedad Espírita por la Unión SEU. Colabora con regularidad en otras organizaciones, Centro de Asociaciones Espiritistas en Portugal, Brasil y España. Escritor y autor espiritista, su libro más reciente es una edición de autor titulado Pensamiento Sistemático Espiritismo. Es administrador de 2 canales en las redes sociales de Facebook y YouTube, inclusivamente orientados para la divulgación del espiritismo. Y una vez más, damos paso a nuestro maestro en esta tarde de mucho amor. Bienvenido, João. Muchísimas gracias a Rosy, muchísimas gracias a todos amigos del Centro Espírita León Denis que ahora celebran estas 10º jornadas Sonrí a la Vida, integrado en este movimiento más amplio internacional del Septiembre Amarillo. Aquí estamos también para dar nuestra contribución. También saludar a nuestro compañero Antonio Pina, el presidente de la Sociedad Espírita por la Unión, y enhorabuena por la finalidad y por este proyecto que está naciendo para reforzar la idea de la unidad, de la armonía, de valores que no de formas de ver a la realidad, que por cierto será algo que vamos hoy a hablar. Bueno, queridos amigos, puesto esto, vamos entonces a hablar de lo que nos proponemos hoy. Nos proponemos hablar de este tema que vemos aquí. Pensamiento sistémico y espiritismo en la defensa de la vida. Como fue referido, mi último libro espírita tiene justo este título, Pensamiento sistémico y espiritismo. Y contiene en su capítulo 6, contiene este análisis que vamos a hacer. Este tema fue por primera vez tratado en el 8º Congreso Espírita Mundial en 2016, que tuvo lugar aquí en Lisboa, Portugal, y lo he presentado. ¿Y por qué pensamiento sistémico? ¿Qué es esto? ¿Y por qué tratarlo? Bueno, hemos escuchado esta maravillosa lectura de León Denis, que León Denis, maestro León Denis, refuerza una idea que ya venía de Kardec, Camille Flammarion, y la idea de que el espiritismo
que es una ciencia particular, sin duda, una ciencia de observación, hay otras, pero el espiritismo tiene que seguir haciendo puente con las demás ciencias y dar a su investigación un enfoque científico, porque nos trae mucho más seguridad. Y cuando me he decidido a investigar sobre este tema, pensamiento sistémico es una de las ciencias de la complejidad. No os quiero pegar un susto, ¿ah? No, 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 no. Estoy hablando de la catalogación donde se infiere esta rama científica. Está dentro del conjunto de esas ciencias que salen de la teoría general de sistemas, teoría de caos, en fin, en una rama recién que nos ayuda a ver mejor la realidad y sacar mejores verdades. Sí, subrayo, realidad y verdad son cosas diferentes como iremos a ver. Y este tema lo he decidido hacer cuando han propuesto para ese congreso, ese octavo Congreso Espírita Mundial, como un lema general, la defensa de la vida. Y aún dando unas pautas de valores morales, y la gente que se quería apuntar para una conferencia tenía que presentar un trabajo de investigación eligiendo uno de esos valores morales, desarrollando cómo ese valor moral podría resultar en la defensa de la vida. Son varios, como iremos a ver. Yo he mirado a los varios y he pensado un poco, como se costuma decir, fuera de la caja. Es decir, bueno, todos los valores morales tienen su lugar en nuestra vida, en nuestra práctica, en nuestra vivencia, si queremos ser mejores seres humanos. Entonces, no será solo uno, la explotación con mucha profundidad de uno que nos va a llevar allá, pero sí la explotación y vivencia integrada de varios. Ahí viene el sistema, ¿ve? Pensamiento sistémico, pensar holísticamente, integradamente. Y entonces me he decidido a presentarme para una conferencia con este trabajo y fue aceptado. En vez de explotar un solo, he explorado todos y he salido con unas propuestas en esta línea científica del pensamiento sistémico. Así que en esta primera pantalla vamos a empezar por ver qué es esto del pensamiento sistémico. Vamos a hablar poco de espiritismo en esta primera fase, solo para que entendamos la necesidad de pensar y actuar sistémicamente para entender mejor la realidad, la vida, en fin, defenderla mejor incluso. Después vamos subiendo aquí por la derecha y vamos a hablar de esa diferencia que ya vamos hablando. Realidad y verdad. Verdad que es igual al sistema de alguna forma. Ya diremos por qué razones. Pero enseguida, y porque tenemos una debilidad muy grande, cuando los sistemas, el conjunto de elementos que se relacionan entre sí para una determinada finalidad, el espiritismo es uno, el cuerpo humano es otro, la defensa de la vida es otra, todo está alrededor nuestro, podemos decomponerlos en pequeños elementos que se relacionan, establecen relaciones entre sí para su finalidad. Entonces todo es un sistema. Pero cuando son muy complejos, normalmente lo que hacemos es una reducción con elementos que para nosotros nos suenan como, digamos, los principales, los que cuentan más y tal. Y hacemos una reducción y sacamos un modelo. O escuchamos mucha gente hablar de modelos, desde la política, modelo financiero, en fin. Son representaciones, reducciones del sistema. Cuidado, y cuando estamos hablando de reducciones, estamos incrementando la posibilidad de error. Pero intentamos
focalizarnos en lo que es más importante, porque no podemos captar todo. Y entonces después, girando al contrario del reloj, entraremos a una explicación sencilla de cómo el pensamiento sistémico nos puede ayudar con una escuela muy propia, que es la dinámica del sistema, pero muy fácil, con unas flechitas, unos dibujos, como iremos a ver, nos puede ayudar a limitar esa debilidad de reducir a modelo y olvidar cosas que a veces son importantes entender, procurando entender mejor la realidad. Y hablaremos del diagrama de ciclos causales en la defensa de la vida, que se puede aplicar a cualquier tema. Y después avanzaremos un poco más e incluso veremos la potencia de estas ciencias de actualidad que nos permite incluso hacer ecuaciones. Terminaremos, os enseñaré una ecuación de la defensa de la vida. No os quiero asustar, ¿eh? Ya os demostraré. Sencillo, tranquilamente. Y al final, pues haremos unas conclusiones para qué sirve esto, para el espiritismo y por qué, para qué sirve una ecuación de la defensa de la vida o el modelo de defensa de la vida. Muy bien, empecemos entonces con la necesidad de pensar y actuar sistémicamente. Para pensar y actuar sistémicamente, nosotros necesitamos de tener claro cómo pensamos, cómo vemos, cogemos la realidad. Y aquí hay que necesariamente afrontar dos cuestiones que a veces no pensamos en ellas, pero ocurre. Una es la intuición. La intuición que para el espiritismo incluso em, tiene pauta de mediunidad, incluso. Pero cuidado, la intuición en realidad es la última herramienta que uno tiene cuando no tiene formación formal para afrontar determinado problema que se pone en la vida y no tiene experiencia previa, como tiene que seguir resolviendo el problema, entender lo que está por delante de él, ahí empieza la intuición. Y cuidado, nos puede salvar o meter un error muy gordo. Ya veremos por qué. Ya veremos por qué. Y otra cuestión es la percepción dinámica. Es decir, las cosas no son inmóviles. Cuando hicimos un plan, no es a dos dimensiones. Eh, Cuando arreglamos un encuentro con un amigo o una amiga, a X horas estamos en un café para tomar un café y tal. Bueno, parece todo muy cuadradito cuando terminamos de arreglarlo al teléfono, pero cuando nos vamos acercando, a lo mejor yo he tenido algún problema, algún atasco, o ella ha tenido algún compromiso que va a retrasar y tal. Entonces hay un dinamismo propio en todo el sistema de la vida. Vamos empezando por ver qué es esto de la intuición. Dios nos ha creado a todos con estas tres herramientas que vemos aquí para resolver problemas. La primera es el conocimiento formal, es decir, que, por ejemplo, a un fontanero que ha aprendido en un curso profesional a arreglar problemas de tubería en casa y tal, se le ocurre, se rompe un tubo en casa y va a punto de tener una inundación, él tiene conocimiento suficiente para arreglarlo. Ya no ocurrirá con otras personas, o con un electricista, o con un médico y tal, que tiene información en su área de conocimiento. Entonces, eso es el conocimiento formal. Cuando tenemos formación a la escuela, fuimos a la escuela, tenemos formación justo para resolver este problema, muy bien, está resuelto casi. Pero nos puede fallar. Al fontanero se tiene un problema de un circuito eléctrico, quizás él no sepa de electricidad, pero
como todos nosotros vivimos con electricidad hace años y tal, ¿alguna vez nos ha pasado que algún problema de electricidad, nos falta la luz y vamos al cuadro y vamos a poner unos interruptores para arriba y para abajo y vamos a ver dónde está y tal? Y quizás con la experiencia adquirida, con el empirismo, quizás se resuelva. Y si no se resuelve, pues llamamos a un amigo que tenga más experiencia de que nosotros sobre electricidad, por ejemplo, y él nos dirá alguna cosa. Es decir, que cuando falla el conocimiento formal, entra esta segunda herramienta, la experiencia. Pero el problema es cuando fallan las dos. No tenemos conocimiento formal, no tenemos experiencia, pero tenemos el problema. Entonces ahí entra la última, que es la intuición. Porque tenemos el problema y tenemos... ¿Y cómo suele iniciarse este proceso intuitivo? Bueno, es que bajo nuestros conocimientos, nuestra experiencia, nuestra vivencia, nosotros, ante el problema que no sabemos cómo resolver, vamos a intentar hacer una aproximación, un modelo parecido con lo que hemos visto en nuestra vida, cosas semejantes y tal. Y aquí la cosa puede complicarse porque vamos empezando a hacer los ditos modelos mentales, una aproximación al problema de forma que podemos usar algunas soluciones que hemos usado en otros sistemas, en otros problemas similares. Y es aquí justo que entra esta ciencia del pensamiento sistémico. Es exactamente para evitar que al crear modelos mentales uno pueda meterse en un desastre. Entonces hay que analizar el problema que se nos pone, el sistema en sí, hay que analizar los efectos, ver los puntos que conllevan a este problema, cómo se relacionan entre ellos en el tiempo, antes, durante y después, por forma a evitar situaciones como por ejemplo, vamos a ver aquí una. Tenemos aquí un sistema que fuimos a comprar una luz para nuestro jardín. Que lo que queremos es que ella, cuando el sol se pone, cuando no impacta en esta cajita negra que está aquí a mano izquierda en la vertical, en el palo vertical, o a la mano derecha que está por encima de la campana de la bombilla, cuando el sol se pone, deja de tirar fotones a esa caja, va a dar una orden a la bombilla esta para que se encienda por la noche. Y estará toda la noche encendida en nuestro jardín. Y cuando el día siguiente el sol se eleva, a los primeros rayos de luz va a impactar de nuevo en este sensor fotoeléctrico y va a dar orden para que se apague porque no es necesario la bombilla estar encendida durante el día. Entonces, este aparato tiene una campana, una bombilla por bajo, y ahora la cuestión es, ¿cómo lo debemos poner? ¿Dónde debemos poner el sensor? ¿Cómo a la izquierda o como a la derecha con esta finalidad que os he contado? Bueno, amigos, en realidad, a la izquierda o a la derecha, el sensor va a funcionar, ¿verdad? Pero el problema es que hay aquí unos efectos ocultos que si lo ponemos como a la izquierda, no vamos a tener dinero para bombillas. Solo puede ser como la derecha. ¿Y por qué?
Bueno, es justo aquí que no se ve, a dos dimensiones no se ve efecto. Es cuando dibujamos un modelo, estamos a dibujar un modelo mental. Es decir, que si lo ponemos en el palo vertical, lo que va a ocurrir es, cuando el sol se pone, va a dar orden para encender la bombilla, pero en el segundo inmediato va a recibir luz de la bombilla. ¿Qué va a ocurrir? Va a dar orden para apagar. Y enseguida, ascender, apagar, ascender, ascender, apagar. Bueno, no va a tardar ni siquiera una noche. ¿Vale? Por contrario, si lo ponemos como a la derecha, pues va a funcionar como queremos. Porque el sol se pone, él da orden a la bombilla, pero como está protegido por la campana, pues no recibe luz de la bombilla. Solo va a recibir luz de nuevo en el día siguiente y entonces al recibir luz manda a apagar. ¿Ven cómo uno se puede perder con modelos mentales? Nos puede salvar, resolver el problema o nos puede poner problemas más gordos. Pero no es solo eso también. Es que cuando llegamos a una solución, las cosas, como os he contado con ese ejemplo del encuentro con un amigo o una amiga para tomar un café, las cosas parecen cuadradas, solo el plan que tenemos está muy bien para el minuto siguiente a que vamos a empezar el plan. Pero con el tiempo, muchos otros efectos van entrando y van alterando las condiciones iniciales. Entonces es como que si un plan normal es como si fuera un puzzle a dos dimensiones que le metemos todo y se ajusta todo, pero la realidad es que el puzzle tiene un comportamiento es decir, es como irnos componiendo el puzzle mientras vamos en una carretera saltando de hueco en hueco y curvas y tal. Así es la vida, todos sabemos que es así. Y es aquí que ayuda de nuevo esta ciencia, el pensamiento sistémico. Y ya se ve lo bueno que puede ayudarnos pensar y actuar sistémicamente. Esta área de conocimiento, como os he dicho, nace de la teoría general de sistemas en el siglo pasado. Bueno, y se basa, y no hemos hablado de espiritismo hasta ahora, pero ya podréis ver que espiritismo es también un conjunto de elementos que se relacionan entre sí. ¿Para qué? Para sacar unas pautas morales de bien portarse para nosotros, ¿verdad? Muy bien. Pero otra cosa en la vida es esa dicha diferencia entre la realidad y la verdad o sistema. Vamos a ver un vídeo que nos cuenta esto con alguna facilidad. Muy bien, esto es una composición gráfica que existe en un museo en un país de norte de África. Interesantísimo, ¿no? Parece un carro del cartero que ya está roto y tal, pero que lo han arreglado, las piezas que restan del carro, lo han arreglado de una forma que, según una determinada dirección, de esta ventanita, incluso se ve lo que parece ser la carita del cartero. Entonces, es decir, que, vamos a ver, nosotros que teníamos tiempo para visitar el museo, nos hemos dado cuenta de esta ventanita, incluso, qué interesante, vamos a sacar una foto, ¿no? Para enseñar en casa, qué cosa interesante que yo he visto en el museo, la cara del cartero en una composición de una carreta, de un carro antiguo y tal, destruido y tal. Bueno, es una verdad, es nuestra verdad, verdad de uno, ¿verdad? O sistema uno, sistema, porque esas parte del carro, de piezas del carro,
según un alineamiento, nos permiten ver esta verdad. Pero vamos a imaginar que hubo un compañero que no tenía tiempo, estaba con mucha prisa para coger un bus e irse y tal, pero pasó por ahí y tal y no entendió muy bien lo que estaba ahí, pero interesante, ¿qué será aquí? Voy a sacar una foto, voy a sacar una foto y ya pensaré, quizás en casa, voy a enseñar y me digan alguna cosa más y tal. Y saca esta foto, este modelo, crea este modelo, ve esta verdad, este sistema. Están aquí unas piezas, las mismas piezas que permiten ver según un determinado ángulo, permiten ver la cara del cartero, vistas del otro ángulo, nos enseña esto. Pero es tan cierta la primera como la segunda. Y nosotros que teníamos un teléfono con vídeo y tal, hicimos el vídeo que incluye la verdad dos, y incluso unas cosas más, porque nos ha enseñado de frente, de lado y tal. Pero aún así, no logramos coger toda la realidad. La realidad es esa que está ahí. Nosotros solo logramos verla según una versión a que llamamos verdad. Nadie tiene la capacidad de coger el todo. Entonces, si no tiene esa capacidad, pues oye, el error que puede ocurrir. Entonces, es decir que hay una diferencia entre lo que podemos llamar realidad o verdad absoluta, que nadie la coge, y la verdad, que es nuestra versión de la realidad, que podemos llamar de sistema. Cuando hablamos de sistema, estamos hablando de lo que miramos, de lo que sacamos de la realidad. Entonces, amigos, vamos a ser muy humildes todos, incluso en el espiritismo, porque nadie aquí es dueño de la verdad. No cogemos la realidad. El espiritismo es una obra humana de seres encarnados y desencarnados, buscando interpretar la ley de Dios. ¿Vale? Pero es producida por humanos, es producida por inteligencias que no son perfectas, aunque perfectibles, que van cambiando de versión que tienen sobre la realidad. Muy bien. Entonces, ¿y por qué que el sistema o verdad no coincide con la realidad? Porque ya va reduciendo, ya va ignorando algunos detalles. Y eso nos lleva, cuando vamos reduciendo, nos lleva incluso a los modelos. Por ejemplo, en este sistema que hemos creado, de esa realidad que no sabemos describir, pero era la composición del carro, del cartero y tal, hemos creado una verdad. Digamos que la realidad, la más próxima descripción sería el vídeo, ¿vale? Pero no es total, no es absoluta. Pero después hemos sacado una verdad más rica, más pobre, ¿vale? La carita del cartero o solo la parte lateral y tal. Y al final nos hemos quedado unos y otros con la versión que le interesa más, función de sus conocimientos y del interés que tiene en estudiar esa realidad. Entonces, es decir, que hay aquí un incontestable reduccionismo. Si hay reduccionismo, hay margen para error. Y cuanto más se reduce, más detalles se ignoran, más nos apartamos de la interpretación de la verdad, de la realidad, de la verdad absoluta. Entonces, aquí nuestra debilidad humana es que no vemos la realidad o la verdad absoluta, vemos solamente verdad, una versión que llamamos sistema, e incluso cuando los sistemas son muy gordos, muy complejos, aún vamos a reducir más y vamos a crear modelos. Vamos a mirar, por ejemplo,
tenemos aquí un sistema de llenar un vaso de agua. Bueno, uno podría pensar, bueno, describir este sistema es yo, que mando en el sistema, el grifo y el vaso. Bueno, si solo describimos el sistema con sus elementos, dará una inundación. Es que están aquí ocultas, tal como estaban con la lámpara del jardín. ¿Vale? Están aquí ocultas relaciones que si uno no las describe o no se entera de ellas, puede conducir a un desastre. En realidad, lo que ocurre es esto, es que yo, en realidad, soy lo que estoy controlando el nivel de agua, ¿verdad? Cuando está vacío el vaso de agua, yo abro el grifo, ¿no? Cuanto más yo abro el grifo, más grande es el flujo de agua. Por eso estas flechitas aquí, azules, ¿ah? Que es decir, es un incremento positivo de materia, de flujo, de información, que sea. Pero cuanto más grande es el flujo de agua, más rápido sube el nivel de agua hasta llegar al nivel que yo quiero, el nivel pretendido. Entonces, es decir, lo que va reduciendo la diferencia entre el nivel que ocupaba y el nivel deseado. Entonces, aquí, es decir, cuanto más sube el nivel de agua, más disminuye la diferencia, hasta que cuando llega a un punto que están iguales, lo que hacemos, damos orden y cerramos el grifo. Ah, esta descripción del sistema vaso de agua ya es mucho más rica, ¿no? Mucho más cercana de la realidad. ¿Vale? Muy bien. Es decir, que en un sistema el todo es siempre mayor que la suma de las partes. Ya Aristóteles decía esto en la antigüedad. Y que en cualquier sistema, las influencias, las relaciones entre las partes son siempre más importantes que los elementos, su cantidad o su naturaleza. ¿Vale? Y, por ejemplo, aquí, este pensamiento sistémico nos ayuda exactamente a construir mejores representaciones que sean más fáciles de estudiar y de describir sistemas y modelos parecidos con el sistema, ayudándonos a eliminar errores. Por ejemplo, usando esta ciencia nombradamente con la Escuela de Dinámica de Sistemas, describir aquel sistema vaso de agua se puede hacer así, con estas flechitas. ¿Os suena? ¿Os suena? Tenemos ahí un nivel de agua deseado. Y vemos la posición del grifo, más azul y con un señal más, significa que cuanto más se mete de un lado, sale más grande del otro. Así, y tenemos aquí una flechita roja que significa una relación negativa, que cuanto más grande es el nivel, más pequeño es el desnivel, la diferencia, hasta que para. Bueno, sencillo, ¿no? No es necesario ninguna matemática, solo lógica y capacidad de hacer una estadística. Todos hacemos en una hoja de papel, ¿verdad? Y está aquí un bucle, nos enseña inclusamente una dinámica, cómo funciona al final ese sistema. En este sistema tipo vaso de agua, porque tiene una rama, una flechita que es negativa, una relación negativa, entra más, sale menos, a lo largo del tiempo el sistema va a tender para el equilibrio. En este sistema vaso de aguas significa a lo largo del tiempo el nivel de agua el nivel se reduce y el nivel de agua sube hasta un punto que para el sistema, porque cerramos el grifo, entra en equilibrio. Esto se llama un bucle de realimentación negativo. La naturaleza está llena de eso todo. Nuestro cuerpo
cuando tenemos una enfermedad, nuestro cuerpo va luchando contra la enfermedad, reponiendo la vida, la salud. Los árboles que pasan de invierno a verano con hojas, dan frutos y tal, y se van recuperando. ¿Vale? La naturaleza está lleno de esto. Pero también hay otro bucle de realimentación, y ese es un bucle de realimentación positivo, que ese es un verdadero motor sistémico. Es como si no hubiera un control, no estaríamos presentes en el sistema vaso de agua, si no estaba una inteligencia mirando y comparando permanentemente el nivel de agua con el nivel que se pretende, iría a dar una inundación. O dos personas que están en conflicto una con otra y se van pegando, uno pega una hostia al otro, el otro responde con más fuerza, el primero responde aún con más fuerza. Si no hay una tercera persona que llegue ahí y haga de control, una válvula de control, y los aparte, se van a destruir. Y existe una descripción en tiempo, es que puede llegar o a un gran desenvolvimiento o a la destrucción, ¿verdad? La naturaleza es así. Os sugerencio que está en castellano, este libro muy interesante de Javier Aracil, que tiene muchos dibujitos y muchos sistemas de nuestra vida común. Os sugerencio, si queréis, echarle un vistazo. Bueno, ¿y cómo se aplica todo esto ahora a la defensa de la vida en este tema que nos proponemos? Bueno, como os he dicho, en la raíz de hacer este análisis sistémico aplicado al espiritismo fue estos datos que han lanzado para el 8º Congreso Espírita Mundial. Y han dicho que queréis preparar una investigación, una tesis sobre estos datos que tenemos valores morales, desarrollar uno bueno, presentáis vuestra tesis y habrá una comisión que evaluará y decidirá si vamos a presentarlo. Y yo he mirado para este conjunto de valores que decía el lema general, el defender la vida, que consistía en amar la vida y amar al otro, y que dentro de amar la vida sería una cuestión de donación, lealtad y tal, estas que vemos aquí, y amar el otro significaría también una cuestión de aprendizaje, sintonía, actitud. Bueno, y yo he mirado esto y digo, no voy a tratar ninguna solo, porque no es solo una cuestión de donación, no voy a defender la vida solo con una cuestión, invirtiendo en donación, ni en sublimación, ni solo en aprendizaje, pero será una relación. Esto es un sistema que se va a relacionar entre sí. Muy bien. Entonces fui a coger esta escuela del pensamiento sistémico, esta escuela de dinámica de sistemas, que tiene un protocolo interesante, que es, todo empieza por crear un diagrama causal, de ciclos causales. Es justo pasar del el vaso de agua a un papelito con flechitas y tal, ver las influencias y tal, y llegar a un pequeño diagrama. Este que hemos visto del vaso de agua es un diagrama de ciclos causales, ¿vale? Que nos da mucha más información de que fuera solo yo, el grifo y el vaso, ¿verdad? Porque nos enseña ya las relaciones y podremos ahí ya saber dónde actuar para controlar, para llevar el sistema donde queramos. Y para los sistemas que, que tienen flujos, que son, por ejemplo, los que tienen cantidades conocidas, más fácil es pasar más adelante a la segunda parte, que es lo diagrama de flujos, que iremos también
casi todos los sistemas lo podemos de alguna forma eh, medir o evaluar los flujos. En este vamos a poder hacerlo. Entonces vamos empezando por el diagrama de ciclo causal, hacer un poco como el modelo este del llenar el vaso de agua. ¿Qué nos enseña la dinámica de sistemas? La dinámica de sistemas nos enseña esto, que para empezar eh, dibujando, buscando la mejor verdad, que nunca será la realidad, la mejor verdad, la mejor interpretación del sistema que se tiene, primera cosa que hay que hacer es mirar el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué sirve esto? ¿Cuál es la finalidad? Después, deducir las influencias, las relaciones entre las partes, los elementos que se ven y tal. Después las relaciones, estos flujos, un positivo, negativo y tal, el control y tal. Después los bucles de realimentación, como hemos visto ya. Y por fin sacar las influencias llamadas las influencias relevantes, mirar las que nos importa porque puede quedarse un poco complejo. Muy bien. Entonces, ¿cómo entonces atacar este, este asunto? Teníamos el problema. El problema era, bueno, defender la vida, amando la vida y amar el otro. Pero para amar la vida sería una cuestión de estos valores morales, de los valores morales. Y para amar al otro sería esto. Bueno, ya os he dicho que yo he decidido mirar esto como un sistema. La contribución de cada uno serán todos igualmente importantes, lo que sea, y no desarrollar solo. Entonces se podría poner una cuestión central, es decir, merece la pena yo hacer esto, es decir, ¿puede la vida ser defendida por vía de la inversión en la mejora de la previsibilidad? Que es esto lo que quiero, es impedir un poco la percepción dinámica. ¿Os acordáis del puzzle? Del puzzle que vamos montando mientras el coche va pasando por los huecos, las curvas y tal. Vale, en la vida ocurre así. En los sistemas que entran inteligencias humanas siempre está ocurriendo estas cosas, cada uno con su agenda, ya no puede llegar ahora y tal y cual. Bueno, entonces se pierde la previsibilidad. Entonces es posible con apoyando en una investigación sistémica, aplicando el pensamiento sistémico, es posible invertir en la previsibilidad a lo largo del ciclo causal con este análisis sistémico de estos valores que están preconizados por la doctrina espírita. O al contrario, las interacciones entre estos elementos todos que están aquí, al final, aquí lo es impredecible. No se sabe, se invierte más en uno que otro, se solo invirtiendo en uno llega, bueno, todos tenemos la idea que no, pero ¿cómo? ¿Cómo? Vamos a ser un poco racionales. Y que si así es, nos va a conducir a consecuencias inesperadas. Bueno, yo he decidido por la primera. Esto sería la cuestión central y yo me voy a involucrar a demostrar que merece la pena. Entonces, si empieza siempre por detectar los elementos del sistema, aquí están. Pero mirad una cosa interesante, cuando describimos sistemas como a menudo hacemos, como un listín de compras de supermercado, vamos escribiendo los elementos, las cosas que necesitamos y tal, a veces da repeticiones, ¿verdad? Mirad aquí, por ejemplo. Amar la vida es una cuestión de actitud y también amar al otro es una cuestión de actitud. Bueno, en una descripción del sistema con un listín de compra del supermercado nos va a dar una repetición. No queremos una repetición, basta una vez. Si hay relaciones que nos van a elevar y pasar por la actitud, pues vamos a decretarla, ¿no? Entonces vamos a sacar. Y después he pensado que también contaría, aunque la dirección del Congreso no había propuesto, yo he pensado que podría haber aquí un elemento más relevante para la cuestión de amar la vida que el coraje y para amar el otro la resignación o la renuncia. Y bueno, le he añadido, sin tornar muy complejo, es lo que me pasa. Y el estudio, claro, también. ¿Vale? Porque sin estudio el aprendizaje no se hace y tal. Muy bien. Y entonces teníamos el
el objetivo y teníamos los elementos. Vale, y ahora lo podemos ver con su grado de importancia. Es decir, el objetivo de este sistema es la defensa de la vida. En una hoja en blanco lo podemos poner al centro, por ejemplo. Yo le he puesto un triángulo para distinguir objetivo de elementos, ¿vale? Ese es el objetivo de cualquier sistema. Son partes que se relacionan entre sí para llegar a una finalidad, a un objetivo. Muy bien, y entonces ahora miro en esta hoja en blanco y miro cuáles de estos todos que teníamos de amar la vida, amar el otro, aprendizaje y tal, ¿cuáles son los de primera orden? Bueno, me parece que sería para defender la vida, se tiene que amar la vida y amar el otro, ¿verdad? Y quizás hay aquí alguna relación entre ellos, pero esos serían de primer orden, es decir, son los que influyen directamente al objetivo. Y los otros, bueno, aparte, en la parte de amar al otro, como hemos visto, habría dicha actitud que vamos a considerarla solo una vez, aprendizaje y sintonía. Son influencias de segundo orden. De este lado de amar la vida, que concurre, que aporta para amar la vida, hemos visto que la donación, la visión, la sublimación, la elección, la lealtad, muy bien, influyen directamente sobre amar la vida, que por su vez amar la vida va a influir directamente en la defensa de la vida. Muy bien. Y bueno, ese es de tercer orden que hemos creado. El estudio aquí en la zona del amar al otro y el coraje y la renuncia en amar la vida, pues lo hemos colocado ahí. Es decir, que tiene una influencia directa en los elementos de segunda orden. Hasta aquí, ¿hay algún problema? Cualquier uno de nosotros tiene absoluta capacidad de hacer esto. Es como hacer una foto, ¿no? Bueno, tenemos las influencias, ¿vale? Ahora vamos a dibujar las relaciones. Tenemos aquí los elementos todos que se van a relacionar en este sistema y ahora vamos a ver las relaciones, las flechitas. Bueno, entonces vamos, ¿cómo hacemos? Vamos a empezar de la finalidad, del objetivo, que es la defensa de la vida, y vamos para detrás. Claro que son los de primer orden, que son los que están inmediatamente detrás. Y vamos a ver, muy bien, entonces, es decir, que defender la vida significa antes amar la vida, ¿verdad? Y claro, con un retraso, tarda tiempo, vamos aprendiendo cada vez más. Cada vez que amamos mejor la vida, vamos defendiendo mejor la vida. Pero interesante que amar el otro hace parte de amar la vida. ¿Qué sería la vida? Sería sin sentidos, sin ser en sociedad con nuestros hermanos, ¿verdad? Pero, ¿y cómo se hace? No es directamente amar el otro a la defensa de la vida, no. Amar el otro va primero, ayudarnos a amar mejor la vida y después entonces llegar a la defensa de la vida. Y también la elección, tener voluntad de hacerlo. Están a ver, estas más cerquitas que están influenciando la finalidad, ¿vale? Y ahora podemos alargarnos para los de segunda orden sobre estos primeros. ¿Y cuándo vamos aquí? Para nuestra mano izquierda, pues seguramente que sin aprendizaje, sin aprender a amar el otro, tenemos dificultad. Y a veces tarda toda la vida y muchas vidas, ¿no? Pero tener su retraso aprendizaje es muy, muy importante. Cuanto más aprendemos, en mejores condiciones estamos de amar el otro. Por eso las flechitas estas azules, positivas, como la actitud. Cuanto más actitud tenemos, mejor actitud tenemos, más amamos el otro, como la sintonía, cuanto más nos sintonizamos con el otro, más gran capacidad tenemos de amar el otro. Muy bien. Y cuando nos vamos para este lado, ya vemos que, por ejemplo, al respecto aquí de sintonía, hay aquí una especie de un puente. Es decir, cuando nos sintonizamos con los otros, es- eh, vamos mejorando nuestra capacidad de elección, vamos eligiendo los que consideramos que nos pueden enseñar algo y tal. Y bueno, y es interesante que también sobre esta elección
hay aquí una válvula que es la visión. Cuanto más visión, cuanto más vemos, cuanto más conocimiento tenemos, somos más restrictivos al elegir. Restrictivo no en el sentido, no es nada de negatividad, es decir, que es cuanto más sabemos, mejor elegimos. Por eso, aquí una flechita negativa, ¿verdad? Cuanto más visión, menos es el rango elegible de nuestras opciones. Muy bien. Y claro, también vemos que el aprendizaje también plantea ese tipo de dinamismo, que es cuanto más sabemos, más nuestra visión eh, aprende, se queda mejor, porque sabemos más, tenemos conocimientos más amplios, pero nuestra visión es moderada. Es como un filtro y el aprendizaje ayuda a que no miremos a todo el lugar, pero nos vamos centrando ya en lo que nos interesa. Por eso también esta flechita con retraso, porque todo que incluye aprendizaje lleva su tiempo, ¿vale? Y claro, si miramos más a este lado de amar a vida, ya vemos que la donación, cuanto más nos damos a los otros, más capacidad tenemos de sublimar, de pensar en los otros también, no solo pensarnos egoísticamente en nosotros, pero cuanto más sublimación, em, más capacidad de donación. Entonces, nos parece que está aquí ya un bucle de realimentación positivo, ¿verdad? Donación, más sublimación, más sublimación, más donación, ¿verdad? Y bueno, y claro que hay aquí un otro interesantísimo que es cuanto más donación, más sublimación, pero y a cuanto más donación, más sublimación, más más lealtad con aquellos que consideramos son importantes para nosotros, son nuestros compañeros. Pero ojo, cuanto más lealtad significa seguir a uno, seguir una idea, entonces menos será la donación. Ya no nos damos a todos o a cualquier uno. Ya elegimos lo que no tiene ningún objetivo de disminuir lo que sea, no, solo estamos a ver la dinámica, ¿vale? Entonces, por eso esta flechita roja. Y claro, cuando miramos a este lado, ya vemos aquí que la actitud mejora el aprendizaje mejora la sintonía mejora la actitud. Bueno, ya tenemos aquí otro bucle de realimentación positivo. Y si seguimos ahora para los de tercera hora, en cuanto más estudio con retraso, porque estudiar tarda su tiempo a que produzca sus resultados, más se aprende, ¿verdad? Pero cuanto más se aprende, más se estudia, se tiene voluntad de estudiar, ¿verdad? Hay otro bucle de realimentación positivo, como de este lado, cuanto más coraje, mayor capacidad de renuncia, cuanto más renuncia, mejor capacidad de sublimación, cuanto más capacidad de sublimación, mayor coraje, ¿verdad? Aquí tenemos otro bucle de realimentación. Esto ya es distinto del listín de compra de supermercado, ¿verdad? Ya nos enseña detalles de la realidad que estaban ocultos cuando listando esos valores. Muy bien, entonces ya podemos ver los bucles. Teníamos aquí nuestro diagrama de ciclos causales, ya, con esta especie, pero hemos visto algunos bucles, ¿verdad? Estudio, aprendizaje, aquí aprendizaje, actitud, sintonía, mano izquierda, es como si tuviéramos aquí a mano izquierda el corazón, ¿verdad? Y aquí a mano derecha tenemos también sublimación, coraje, pero aquí a mano derecha tenemos, digamos, la válvula, el control, el cerebro, ¿verdad? Por vía de la lealtad, la donación, la visión que controla, hace entrar en equilibrio todos estos valores. Bueno, tenemos aquí varios bucles de realimentación, unos que tienden al desarrollo y otros que tienden al equilibrio. Y claro,
con estas flechitas todas, bueno, están aquí un poco, parece un poco complejo y tal, pero aquí algunas que se pueden eliminar. Por ejemplo, estas dos aquí se pueden eliminar porque por las relaciones entre ellas se puede limpiar, bien así como la sintonía y la lesión se puede limpiar porque se relacionan por allá, por el aprendizaje para visión, y entonces ya se queda más limpio, ¿verdad? Muy bien, aquí tenemos nuestro diagrama de ciclos causales. Ya nos ayuda mucho. Ya no es que, bueno, invierte en estudio y defenderá la vida. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Verdad? Con esta información no. Ya pueden, pues sí, invertimos en estudio, pero aprendemos más. Pero cuidado para defender la vida, después del aprendizaje, eso va a moderar nuestra visión, que por su vez va a restringir lo que elegimos, el bueno y el malo, y eso nos va a permitir amar más la vida, y amando más la vida, pues defenderemos la vida. Este es diferente, ¿no? Este es muy diferente, ¿verdad? Pero claro que, como os he dicho, esto es solo la primera parte de cualquier evaluación sistémica. Tenía que decir. Pero yo diría en todos los sistemas podemos ir más allá. Incluso aquellos que no tienen números, no tienen flujos, como es este. Aquí no tenemos flujos, no tenemos números. Pero sí que se puede construir un diagrama de flujo y se puede inclusivamente deducir ecuaciones que nos ayudan. Es más fácil uno percibir número y una ecuación, cómo se relaciona, que nos enseña mejor las relaciones entre las partes, es mejor. Y claro, también nos ayuda a ver elementos clave. ¿Vale? Ya veremos. Ecuaciones. ¿Podríamos hacer una ecuación de defensa de la vida? Claro que sí. Claro que sí. Pero ¿cómo llegas a esto? Fácil. Fácil. Aquí entrará un poco de otra ciencia de actualidad, que es la investigación operativa. Pero da igual. Esto es solo para justificar dónde podréis ir buscando referencias si queréis estudiar estas zonas. Muy sencillo. Se construimos una matriz para comparar los elementos entre sí en grados de importancia. Como tenemos aquí, listamos todo: amar la vida, amar el otro, aprendizaje, hasta el estudio, ¿vale? Ponemos A, B, C, D. Y por arriba repetimos, ¿vale? Y ahora lo comparamos uno con el otro. Claro que solo necesitamos de rellenar mitad de la matriz, ¿verdad? Porque es igual, es como si un espejo. Entonces, vamos a comparar amar la vida con amar el otro, la B. Y vamos a dibujar en esta casita, vamos a dibujar la letra que nos parece ser más importante de las dos. Pero si llegamos a conclusión y que nos parece que son iguales en algún momento, pues ponemos las dos ahí. Lo importante es que pongamos la letra que nos parece más importante, o en igualdad de circunstancias ponemos las dos, ¿vale? Y vamos haciendo la comparación. Muy bien, ahora ya veremos que la letra que se repite más seguramente es la que tiene más importancia, por lo menos en nuestra visión, en nuestra manera, en nuestra verdad, ¿verdad? Entonces ahora vamos a contar el número de letras. Se repite, por ejemplo, amar la vida 18 veces, visión 9 veces, coraje una vez. Bueno, y eso todo hacia el todo, digamos que es el 100. Entonces tenemos aquí coeficientes, peso relativo, ¿verdad? Entonces podemos escribir una ecuación de defensa de la vida. ¿Cómo no? Muy sencillo, no necesita de hacer ninguna integral, ninguna diferencial, solo adiciones, multiplicaciones. 18 veces amar la vida más 16 veces amar el otro, así sucesivamente, te da una ecuación de defensa de la vida. ¿Dónde no se supone cómo comparando valor y moral? Sí. Y bueno, podréis pensar esto, pero esto es apenas una demostración que es... No, tiene su valor, ya veremos. Pero otra cosa que nos permite también en este segundo paso este abordaje sistémico es también sacar los elementos clave. Cuando miramos a un modelo, un diagrama de ciclos causales, las flechitas todas, siempre nos damos cuenta que hay unos elementos que
salen muchas flechitas de allá, como este aquí ve, ¿vale? Es que es como un distribuidor de juego en un partido de fútbol, el medio que coloca la bola en el avanzado y tal y cual. Y otras que entran muchas, son los defensas, ¿vale? Entonces, en esa que entran muchas flechitas, son elementos limitantes, ¿vale? Que limitan todo el juego, todo el flujo de información y de todo, tiene que pasar por ahí. Los que explotan para afuera son los que se llaman clave. Pues en nuestro sistema podemos ver, miramos, mira, ¿dónde salen muchos? De aprendizaje, salen muchos, de sintonía, salen muchos, de sublimación, salen muchos. ¿Dónde entran? Que son como un atasco, parece que es un pasaje más pequeño, como la defensa en el del juego de fútbol. Bueno, elección, visión, amar la vida, lealtad, amar el otro. Ah, te da más informaciones, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora, ¿y para qué nos sirve todo esto? Aquí las conclusiones. Bueno, por un lado, nuevos conocimientos. ¿Cuál era la cuestión fundamental cuando empezamos este análisis? Era ver si podríamos invertir en la previsibilidad usando con, con, con sabiduría, con mejor conocimiento todos estos valores, ¿vale? Llegando a un diagrama de ciclos causales. Eso nos da una perspectiva de la vida del sistema. Estamos hablando de vida, de la vida del sistema, diferente de solo tener los nombres de cada calidad moral, ¿verdad? Sí, es posible. Y más, es tan posible que incluso se puede cuantificar. Bueno, como hemos visto, los flujos, lo que tiene más flujo, también ayuda, ¿no? Porque es distinto. El aprendizaje del estudio, del coraje, tiene un peso relativo más pequeño. Y os gustaría solo de hacer una parte, haciendo una conexión para, dentro de la percepción dinámica, eh, siempre se habla en caos. ¿Qué es caos? Caos es, decimos de forma coloquial, decimos, estoy en caos. Es cuando perdemos la previsibilidad. Es decir, ya no sabemos cómo se va a comportar el sistema, cómo va a ocurrir, si la gente viene, si no viene. Pero el caos tiene un valor científico muy importante, y que contribuye para un de estos factores que es el aprendizaje. Os voy a enseñar un ejemplo muy práctico. Quizás todos nosotros nos hemos ya metido en una situación de estas. Vamos para el trabajo por la mañana, cogemos un atasco y, bueno, tenía que llegar con mi hijo a la escuela o al trabajo a la hora y no sé qué se pasa. No sé qué se pasa, salgo del coche, miro y tal, no sé, y voy llamando a la escuela de mi hijo, al trabajo, ya no sé qué hora voy a llegar, no sé qué se pasa aquí. He perdido la previsión, estoy en caos, ¿verdad? Muy bien. Pero ¿cómo se ultrapasa ahí el caos? Con el elemento clave aprendizaje. ¿Y por qué? Mirad, vamos a imaginar que ahora estamos ahí, ha pasado unos 15 minutos, media hora, llega un helicóptero de la policía, ¿vale? Y nos invita a subir al helicóptero. Y desde arriba, el helicóptero despega y tal, y desde arriba tenemos una visión más grande, más conocimiento. Aprendemos más sobre este sistema y nos damos, al final hay un orden, ¿no? Sí, hay las colitas por un lado y para el otro. Sí, veo ahí que hubo ahí un accidente, dos se han pegado y tal, pero también veo que puedo ir aquí por la derecha. Hay una alternativa. Y si hay una alternativa, puedo recuperar la previsibilidad desde que me meta en la alternativa. ¿Y cómo aparece eso? Por el aprendizaje, ¿verdad? Van a ver cómo el aprendizaje no es por casualidad que tiene un valor muy gordo de peso relativo, porque en realidad para el pensamiento sistémico, para la ciencia de la complejidad, el caos es considerado tan solo la transición de un estado de orden de un determinado sistema
poco complejo, aún más elevado, donde hay más elementos, más, pero también donde hay posibilidad de más conocimiento. Y cuando más información nos entra, el orden vuelve, ¿vale? ¿Y cómo se produce esto? Por el aprendizaje y amar la vida también, y a defender también la vida, ¿no? El aprendizaje es clave. Este libro os sugerencio también en castellano, muy interesante, Las 7 leyes del caos, que nos enseña algún ejemplo también. Y bueno, ¿y qué aplicación práctica se puede hacer de esto? ¿Qué tan útil puede ser? Bueno, para la formación, sin duda, para la asistencia fraternal y para nuevos desarrollos científicos del espiritismo. Por ejemplo, en la asistencia fraternal, ¿para qué sirve esta ecuación? Por ejemplo, podemos usarla en una asistencia fraternal. Viene una persona por primera vez y nos cuenta las cosas y tal, sus problemas y tal. Y le pedimos al final que, bueno, haga una evaluación, considere 1, 2 o 3 en cómo está de sintonía, de aprendizaje, de donación, de sublimación. Y bueno, abajo de la media, en la media o arriba, ¿vale? Y se llena esa ecuación y da un valor general y un valor parcelar de cada uno, ¿vale? Y la persona empieza atendiendo a cursos, aprendiendo, hablando y tal. Y pasado un mes o dos, viene de nuevo a la asistencia fraternal, a la atención fraternal. Y de nuevo nos va contando cómo se siente. Bueno, me siento mejor aquí y tal, igual. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿te acuerdas de esa ecuación? Vamos ahora de nuevo, ahora, pasado este mes, este dos, las cosas que has hecho aquí en el estudio y tal. Rellena de nuevo esta ecuación y él llega a otros valores. Pero lo importante es que por el medio, en las parcelas, se nota dónde ha mejorado y dónde tiene que invertir más, ¿verdad? ¿Verdad? Es diferente de solo escucharlo. Pues sigue, amigo, viene a ver las conferencias, mate a estudiar a los cursos y tal, e invierte en esto y en aquel. Bueno, me invierte más ¿dónde? Y evita más ¿qué? Es para eso que sirve. Y claro, y también para hacer lo que León Denis nos había dicho en esta lectura maravillosa que nos han hecho en el principio, es exactamente dar un enfoque espírita de seguridad, de recuperación de la previsibilidad, incluso en la defensa de la vida. Queridos amigos, era esto que tenía para vosotros. Yo he consultado todos esos libros que aquí están y mi libro, donde hablamos de esto, es este, Pensamiento Sistémico y Espiritismo, que en físico encontraréis aquí en Portugal, en Centro Espírita, pero en Internet, como libro digital, lo encontráis en esta librería. Podéis descargarlo y leerlo en aparatos. Buboc Portugal, que es una hija de Buboc de España, es lo mismo. Es solo, mira, Pensamiento Sistémico y Espiritismo, João Gonçalves, y encontraréis y podéis leerlo. Queridos amigos, yo estoy disponible para contestar alguna pregunta que me quieran hacer. Como han dicho del inicio, yo también tengo canales destinados a conferencias de espiritismo, espiritismo JG, quiera en YouTube, quiera en Facebook. Y si queréis hacerme alguna pregunta más allá de este tiempo que estamos aquí, pues también tenéis este enderezo de email y intentaré contestaros de la mejor forma que yo sepa. Queridos amigos, a vuestra disposición. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí estamos. Para que Rosy y Sara nos hablaran un poco si hay preguntas por ahí. No, no se te oye ahora. Sobre este tema o otro que queráis. Sí. Bueno, el tema que me han propuesto era este y he intentado demostrar que se puede defender la vida con el conocimiento y con las ciencias gemelas del espiritismo. Al final todas buscan a Dios, todas buscan a Dios, a la vida. Muchísimas gracias, Joao, por su conferencia tan interesante y tan importante sobre la defensa de la vida. Ha sido un placer aprender y escucharle. Bueno, tenemos una pregunta
nos ha hablado antes de amar al otro para amar la vida. Entonces, ¿cuál sería su consejo para aquellas personas que no son espíritas, ya sean niños o mayores, que no reciben amor de sus allegados para que puedan ver la grandeza de Dios y de la vida? Pregunta muy interesante. Hemos visto, por las razones que yo fui presentando, que en realidad, si partimos de la finalidad, que es defensa de la vida, que está inmediatamente detrás con estos valores que aquí tenemos. Si es para defender la vida, antes, detrás, entre amar la vida y amar el otro, tiene que ser amar la vida. ¿Por qué? Porque el otro hace parte de la vida. Nadie está solo. Nadie puede vivir solo. Dios nos ha creado, e incluso hay una ley moral, que es la ley moral de sociedad, y es una ley natural, justo por esto. Es que solos no sería posible la vida. Entonces, cuando tenemos gente que por X razones, y Dios es justo, pero sí, siempre nos encontramos con dificultades, con nuestras pruebas, que no es por casualidad. Vivimos en un mundo causal y no casual. Hay la causalidad y no hay la casualidad. Pero cada uno enfrenta su prueba. Por ejemplo, un niño que puede ser mayor que nuestros espíritus, ¿no? En términos espirituales, ¿quién es el mayor, ¿no? ¿Quién tiene más experiencia? Que enfrente un problema de amor en la familia o incluso es un niño muy metido consigo propio, con su móvil y no habla nadie más, pero claro que se va a aislar y eso no es bueno. Pero antes de defender la vida, él tiene que darse con los otros, porque hacen parte de la vida. Sería ignorar una parte muy importante de la vida, que son los otros encarnados, desencarnados, la sociedad. Y entonces se le falta en la familia. Bueno, ha de haber razones para esto, pero intente buscar en los amigos. Nosotros que somos sus amigos, intentemos darle ese cariño, ese amor, porque ya estamos viendo más allá. Es como hemos subido en el helicóptero de la policía, ¿no? Estamos viendo más allá, ¿verdad? Y le estamos entendiendo lo que pasa, sí, lo que está pasando con el niño. Bueno, hay unas razones, porque el mundo es causal. No nos interesa ahora, interesa el presente. ¿Cómo vamos a ayudarlo? Porque hoy es él en dificultad. Mañana o pasado somos nosotros. Pero ya sabemos de los valores morales que debemos hacer. Donación, sintonía, aprendizaje, ayudar al niño a salir de esta situación, hacerle comprender que él también tiene que ser un ser social y que la sociedad no se agota en los encarnados que sus ojos ven, pero también los que están en el mundo espiritual y que intuyen y le quieren bien también. No traemos ninguna medicina que va a conducir a una cura inmediata, pero apenas pautas para el propio, mejorar su verdad sobre el problema, la realidad que está ante sí y determine con su libre arbitrio el mejor camino. Nosotros solo podemos sugerenciar. Gracias.
Muchas gracias, Joao, por su respuesta tan interesante, porque de verdad hay mucha falta de cariño en el mundo. Y lo más triste es que nuestros hermanos más pequeños, ¿no? Los niños, son los primeros que, bueno, que necesitan este apoyo, ¿no? Y este cariño. Jesús, ¿has levantado la mano? Te paso la palabra para... Sí, claro que sí, Ah, he levantado la mano. Muchísimas gracias. Bueno, más que una pregunta, es un agradecimiento, ¿no? Desde el corazón por todo este conocimiento, ¿no? Que nos has brindado en esta magnífica tarde de aprendizaje. Y yo viendo alguna de esas diapositivas que ponías, sobre todo que se veían desde arriba, la vinculaba a tu profesión de paracaidista, ¿no? Que yo creo que ahí tienes una ventaja porque ya cuando te lanzabas estabas viendo de una forma más integral, mucho más que lo que vemos a pie, vemos a nivel del suelo. Y creo que, bueno, es una conexión, pero que nos puede dar lugar para visualizar esa escena que debemos ver, contemplar todo el universo de una forma integral, de no solamente lo que tenemos encima de nosotros a nuestro alcance, ¿no? Y a la vista corta, sino con unas miras altas y ya no solo a ese nivel, ¿no? Visual y físico, sino a nivel fundamentalmente espiritual, trascendiendo la integralidad de todo, ¿no? Yo, con todo tu conocimiento, de verdad que me he quedado muy perplejo y asombrado porque yo soy incapaz de seguirte hasta el detalle, pero, pero creo, bueno, para mí es suficiente saber que el amor como energía funciona y saberlo como el usuario del ordenador que no sabe cómo es el software, cómo funciona internamente, pero tengo la certeza de que el ordenador lo enciendo, me funciona, me responde, puedo interactuar ahí, pues igual. Aquí la relación espiritual, el alcance de los valores espirituales existen y los comprobamos por esa trascendencia empírica de los mismos. Entonces yo sigo teniendo con fe y la certeza de que el amor como energía universal es lo que mueve la humanidad y lo que funciona, aunque de verdad me pierdo en todo ese conocimiento técnico que adoro, te doy las gracias, pero que no puedo llegar al detalle de decir, oye, ¿cómo se relaciona una cosa con otra? Y bueno, fundamentalmente un abrazo y agradecerte todo este conocimiento. Claro que sí, gracias. Gracias a ti, Jesús. Tú estás haciendo en realidad un análisis sistémico del amor con tus palabras. Si de un lado estás diciendo cosas interesantísimas, llamando al amor, de otro lado estás diciendo que al final todo esto que hemos aquí hablado se conecta entre sí, todas estas calidades morales, para que amemos mejor. Y claro, de nuevo, el amor es tan amplio, es una realidad que solo hemos presentado aquí una versión. Hay otras. Sí. Esta es un modelo. No, es decir, que no nos sintamos atrapados cuando vemos un análisis que nosotros no pensábamos que desconocíamos. No nos sintamos atrapados porque en realidad esta es solo mi verdad. Cada uno de nosotros aquí
tendrá una versión también de esta realidad que lo que, lo que nos, lo que nos mejora, lo que nos ayuda a todo es, os enseño yo la mía, vosotros me enseñáis la vuestra y con nuestra racionalidad salimos de aquí todos con una mejor verdad. Y si salimos con una mejor verdad, salimos con capacidad mejorada de amarnos. Porque verdad absoluta no hay. Dueños de la verdad no hay. Estamos condenados a ver la realidad según nuestra visión, sin miedo, sin miedo. Vamos a errar todos los días. Quien no erra no aprende. Quien no erra no aprende. ¿Vale? Entonces, mucho mejor decidir siempre do que no decidir. Decidir siempre, bien si posible. Tenía un jefe que me decía esto en mi actividad militar. Porque en realidad no tenemos otra. Es que tenemos que vivir. Vivir es elegir, decidir, ejecutar el libre albedrío bajo la verdad que tenemos en un momento. Pero mañana, con más conocimiento, subimos el helicóptero y vemos otra cosa. Del paracaídas vemos otra. Y muy bien, cambiamos, cambiamos de verdad. Entonces, yo, por ejemplo, dentro de las consecuencias morales, que es la finalidad del Sí. espiritismo, se encuentran distintas verdades. Os voy a dar una muy sencilla. Uso de pantalones por las señoras. Hace 60 años aquí en Portugal, de certeza aquí en España, Argentina, era inmoral, era mal portarse que una señora saliese a la calle con pantalones. ¿Vale? Hoy no, es bien portarse. Pero esta señora que hoy está usando pantalones en Portugal, en España, Argentina, si se traslada a Afganistán, es crimen, es crimen. Y uno dice así, entonces, ¿dónde está el absoluto del moral? No existe, no existe. Está pendiente de nuestro adelantamiento. Por eso tenemos que, en un momento sacamos unas pautas de bien portarse. Mañana, con más conocimiento, sacamos otras. Incluso en las religiones, por ejemplo, dentro de las religiones abrahámicas, las tres, judaísmo, cristianismo, islamismo, ¿vale? La más antigua, judaísmo. Tiempo de Abraham, cuando empezó el judaísmo, estamos hablando hace 4.000 años, 2.000 años antes de Jesús. Había una ley deducida por Abraham que decía que era ley de Dios, que era, es bien proceder que una vez al año se inmole, se queme un animal, porque es agradable a Dios. Oye, ¿y hoy pensamos así? No, es mal. Oye, hermano, pero en su tiempo, para Abraham, con su inteligencia, no podría haber más. Pero vino Moisés, vino Jesús, y nosotros hoy, no, bien portarse, a Dios no le será agradable que se queme un hijo de su creación como nosotros, no le va a agradar. Pero cuenta la intención. En realidad cuenta la intención. Así que tenemos que ir cambiando. Y el espiritismo tampoco. Nadie se acerque del espiritismo como a veces se acercan personas de corrientes dogmáticas, pensando que le van a dar la verdad absoluta. La última, la definitiva, no. Dos ejemplos sencillos que el espiritismo no nos da respuesta. El espiritismo de siglo XIX, codificación fundamental, de Kardec, que no nos da respuesta. Eutanasia, no se habla en la codificación fundamental. Casamiento homosexual como ley de los hombres, ¿vale? No se habla.
en la codificación fundamental. ¿Y por qué no está en la codificación fundamental? Porque en tiempo de Kardec, siglo XIX, bueno, había homosexualidad, pero no había casamiento homosexual en la sociedad francesa. No había. Como ley de los hombres, no había. Y eutanasia no había, con este nombre no había. Lo que hay, y relacionado con esta semana maravillosa que estáis organizando, habría el suicidio, ¿vale? Y la eutanasia, hoy, en un análisis sistémico podemos encontrar alguna relación con el suicidio, ¿verdad? Claro, muy bien. Y entonces el espiritismo hoy, por hoy, tiene que dar respuesta. Es así. Por eso hay una ley moral también, que es la ley moral del progreso, que dice que hay dos pasos en el progreso. Primero, desarrollo, progreso intelectual. Es con la intelectualidad que uno crea opciones para resolver problemas y las compara, las soluciones. Y entonces ahí sale cuál es la mejor, cuál es la peor, cuál es el bien, cuál es el mal, indeterminadamente. Hasta ese punto solo es el progreso moral. Detectar de dos opciones cuál es la mejor es solo progreso intelectual. Progreso moral es otra cosa mucho más difícil. Es después que yo me aclare, tenga la certeza, por X razones, por racionalidad, por análisis sistémicos, holísticos, y esta solución es la mejor, tener el coraje de abandonar la otra que venía siempre haciendo y ahora meter esta en mi vida. Este que es el progreso moral y es la finalidad para que sirve el espiritismo. Uno que conozca todo el espiritismo, pero que al final no use nada para su vida, mejor que busque otra vida, digo yo, otra corriente. Bueno, estoy hablando por los codos, perdón. Muchas gracias, Joao, por su respuesta. Marta, cariño, cuando quieras, puedes formular la tuya. Bueno, dar las gracias a Joan por todo lo que nos ha traído, ¿no? Que al final todo nos mueve la conciencia, nos mueve la inteligencia para seguir trabajando, ¿no? Con relación a lo que hablabas, ¿no? De que el espiritismo no trajo respuestas para todo, porque eran cosas que todavía no estaban en la sociedad, ¿no? Pero yo creo que en nuestro día a día, aunque el espiritismo, yo no creo que podamos dar una respuesta y considerarla que es una respuesta del espiritismo, pero sí creo que el espiritismo nos da herramientas para ir afrontando lo que va surgiendo, ¿no? Los cambios o las mudanzas que van ocurriendo en la sociedad, ¿no? Y yo creo que es tan sencillo como plantearnos si se aleja o no se aleja del amor. Es decir, lo que decías del matrimonio homosexual. La homosexualidad hace años, hace 50 años en España, era crimen. La gente iba a la cárcel por ser homosexual, porque era un estado católico donde eso era contra natura, era un pecado y a la vez era un delito. Entonces, yo creo que simplemente compensar que estas personas son personas y que tengan la forma de amar que tengan, porque al final es amor. No debemos ni juzgar, ni condenar, ni nada más que abrazar y aceptar. Y eso es lo que viene haciendo la sociedad, es que al final la sociedad va acompañando y puede tardar un poco más, pero la sociedad va abrazando eso que es diferente. Porque por desgracia, antes todo lo que era diferente era malo. Entonces las personas que nacían con una discapacidad, pues eso era una aberración, todo era una aberración. Todo lo que se escapaba de lo protocolizado, lo de lo que estaba estandarizado.
Y yo creo que la propia sociedad se va sensibilizando, pero creo que esa sensibilización también viene del amor, porque muchas veces no eres capaz de ver una situación hasta que no te toca cercano, hasta que no te toca a alguien que quieres, y entonces sí puedes ver esta situación desde otro ángulo, ¿no? No desde el ángulo de la chatarra, sino desde el ángulo del retrato del cartero, ¿no? Y todo el mundo tiene que cambiar de sitio a través del amor para ver al otro desde esa forma, ¿no? Yo creo que con el amor y las herramientas que tenemos, que todo que no sea amar al que tenemos delante y que sea hacerle daño, no está bien, punto. No importa si es una situación nueva que nos ha planteado la sociedad y que no la teníamos. Bueno, yo también estoy enrollando. Muchas ¿Queréis gracias, hablar? Marta, por la reflexión tan interesante, tan acertada que has tenido. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Voy a pasar a vale, ahí está, Rosilene, porque nos va a decir todos los mensajes de agradecimiento, los va a compartir con nosotros. Así que, Rosilene, cuando quieras. Bueno, João, muchísimas gracias una vez más por esta tarde de confraternización, de aprendizaje, de tanto esclarecimiento, ¿no? Necesario para nuestra evolución. Bueno, tenemos en el chat dos preguntas, dos parecer, ¿no? De tu conferencia. Y nos comenta Karina, muchísimas gracias, João, y a todos los que están llevando adelante ese tema tan importante. Y luego nos comenta Paloma, muchas gracias, João, por esta magnífica conferencia. Eso va de parte de todas nosotras, de todo el equipo de León Denis, y en gratitud infinita por esta tarde de aprendizaje, por esta bella tarde. Y ahora doy paso a Jesús, que nos va a informar de las actividades próximas de nuestro centro. Si nadie tiene ninguna pregunta más que hacer. Pues nada, muchísimas gracias a todos. De verdad, pues vamos a ir concluyendo, ¿no?, esta primera jornada de esta 10ª edición de las jornadas Sonríe la Vida, agradeciendo nuevamente, ¿no?, y desde lo más profundo de nuestros corazones, desde la emoción sentida, la compañía y la asistencia de nuestros queridos compañeros, hoy invitados en este humilde centro, ¿no? A Antonio Pina, le agradecemos mucho por acercarnos el proyecto Por la Unión, un proyecto yo creo que largamente esperado, imprescindible para la supervivencia misma del espiritismo. Y creo que no son palabras vacías, únicamente dialécticas. El espiritismo está en una situación de grave enfermedad. No solo aquí en nuestra tierra, en España, sino a nivel universal. El espiritismo gime y se diluye, se distorsiona día a día y sufre muchísimo, acercándose en momentos al cuasi aniquilamiento, ¿no?, por las vanaglorias personales, fundamentalmente por eso, por la apariencia y fundamentalmente por la falta de caridad y de humildad. Gracias, Antonio, mil veces gracias, y de nuevo gratitud por este proyecto, por esta actitud sistémica, integral, que sin duda ya es un resorte para la regeneración. Gracias una vez más a los espíritus que han inspirado, coordinado y sostienen la SEU. Bendiciones y vibraciones intensas de fuerza, de valor, a través de la energía universal que es el amor, para todos vosotros, encarnados y desencarnados, que habéis hecho posible poner en valor
ese germen de unión por cuya ausencia el espiritismo se desintegra desde hace varios lustros. Querido Antonio, ánimo, mucho ánimo, esperanza, fe y adelante, siempre adelante. Por mi parte, a nivel personal, en nada soy y no sé siquiera lo que podré aportar, ¿no? Pero en breve haré parte de vuestra SEU si así es posible. Y a Joao, a nuestro querido Joao González, gracias por todo y bienvenido a nuestro centro, ¿no? Que podamos sentir tu compañía nuevamente y sin tardar mucho. Hoy, releyendo a León Denis, en esa lectura inicial, has sido el maestro en esta familia que es el Centro Espírita León Denis. Agradecemos tus enseñanzas de hoy y tu ejemplo de vida. Y nada más, voy a recordar el programa para el día de mañana de esta jornada del septiembre amarillo, ¿no? Empezaremos a partir de las 7:15, 7:30 de la tarde y tendremos el honor de compartir esta tarde con la compañía de José Manuel Fernández Compani, con la extraordinaria conferencia titulada Suicidio, una inquietante realidad. Tendremos un espacio para escuchar poesía previo a la conferencia y un coloquio a buen seguro muy interesante para después. Por esto os animo a asistir y os esperamos de brazos abiertos a encarnados y desencarnados y tener todos, absolutamente todos, feliz noche. Muchas gracias.